Bueno, vamos a dar inicio al segundo método de dibujo asistido. En este caso sería el sistema de dibujo por coordenadas polares. Así que bueno, vamos a comenzar la explicación. Vamos a compartir ahí la pantalla. Primero, nosotros, el primer método que estuvimos viendo, el que se denominaba sistema de dibujos por coordenadas reales, para que hagamos un breve repaso, diríamos, bueno, por ejemplo, cuando teníamos que hacer una línea, tenía una coordenada inicial, ¿sí? Y una coordenada final, ¿sí? Para hacer el dibujo yo necesitaba sí o sí tener cada una de esas coordenadas. En este caso vamos a poner un ejemplo. Hagamos que esa línea tenga una dimensión, ¿sí? Una longitud de 35. Y bueno, podríamos decir que, para poner un ejemplo, que esa línea comenzaba en la coordenada 20-10, es decir, 20 para X, 10 para Y, ¿sí? Y si se desplazaba a 35, se alteraba el eje X, ¿sí? Pues se movía en forma horizontal y el eje Y no se alteraba. Entonces, si comenzaba en 20-10, su coordenada final sería 55-10, ¿sí? Llegamos al valor de 55 porque estamos en posición 20 y los trasladamos 35 más y llegaremos a ese valor. Ese es el método que estuvimos viendo en la última clase, ¿sí? Ahora nosotros lo que estamos trabajando o lo que vamos a comenzar a trabajar es lo que se denomina el sistema de dibujo por coordenadas polares, ¿sí? Primero y principal, bueno, como vamos a poner un ejemplo, tenemos una línea. En este caso, vamos a tener una coordenada de inicio. Y bueno, en este caso vamos a repetir, en este caso, el mismo valor de 35. Si yo tengo una coordenada que es 20-10, usando coordenadas polares no voy a introducir la segunda coordenada, es decir, la coordenada final, sino tendría que poner el nuevo método, ¿sí? El nuevo método se escribiría arroba, el valor de la línea, en este caso, el signo menor y el ángulo de inclinación, ¿sí? Que ahora lo vamos a ir viendo en ejemplos, ¿sí? Bueno, vamos a dejar esto, ¿sí? Y lo que vamos a empezar a desarrollar ahora es cuando yo me tenga que mover, ¿sí? En este caso, recuerden que nosotros los vamos a ir moviendo a través de ángulos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me traslado hacia la derecha mía, ¿sí? ¿Sí? Si yo me voy hacia la derecha mía, el ángulo de inclinación es 0. Si yo me quiero trasladar hacia la izquierda mía, ¿sí? ¿Sí? El ángulo de inclinación es 180 grados. Volvemos a reiterar, cuando yo me muevo hacia la derecha es 0 grados, cuando yo me muevo hacia la izquierda es 180. Eso cuando hago desplazamientos horizontales, en este caso siempre hablando de ángulos rectos, porque las piezas que estamos haciendo ahora, los dibujos que estamos desarrollando, tiene esos ángulos rectos, solamente por eso. Vamos a ver, si yo me muevo hacia arriba, serían 90 grados. Si yo voy hacia abajo, serían 270 grados, ¿sí? Vamos a poner cuando voy para arriba y cuando voy para abajo, ¿sí? Cuando subo, ¿sí? Es 90 grados. Cuando desciendo son 270 grados. Y para tener todo el panorama, hacemos este pequeño gráfico. Eso, siempre recuérdenlo, más ahora en las piezas que van a venir en la explicación, ¿sí? Los vamos a ir desplazando de esta manera. Recuerden, hacia la derecha, 0 grados. Si yo me muevo hacia la izquierda, 180. Si subo es 90. Y si desciendo serían 270, ¿sí? Espero que eso quede claro, ¿sí? Vamos a las explicaciones, ¿sí? En este caso vamos a un ejercicio, ¿sí? Yo en este caso
vamos a hacer un dibujo, ¿sí? Que esto lo vamos a poner para que los tengamos, para que lo pongamos de ejemplo, ¿sí? Si yo ingreso esta opción, arroba 40 menor a 0 grados, ahí me estaría desplazando 40. Como voy hacia 0 grados, ¿sí? Me estaría desplazando hacia la derecha. Desde donde estoy, me correría 40 hacia la derecha. En este ejemplo que está acá es 33 a 270. ¿Qué quiere decir esto? De donde estoy me voy a posicionar 33 hacia abajo, es decir, descendería 33. Vamos a poner otro ejemplo más. Esto sería 100 a 90 grados. ¿Qué querría decir esto? Que de donde estoy me iría hacia arriba 100 pasos. Vamos a poner un ejemplo de pasos, ¿sí? Y por último, acá yo tengo 15 a 180, es decir, que me desplazaría hacia mi izquierda 15, ¿sí? Esos son ejemplos o ejercicios para ver cómo yo me muevo, ¿sí? Siempre recuerden, previamente se pone la arroba, se pone el valor de la línea en este caso, el signo menor y después posteriormente el ángulo de inclinación. Vamos a ver un pequeño ejercicio, ¿sí? Vamos a tener la pieza que está acá, ¿sí? Ahí tengo la pieza y en puntitos verdes serían cada coordenada, cada vértice, ¿sí? En este caso, de mi dibujo, ¿sí? Vamos a ver ahí, ¿sí? Vamos a ir sacando los puntitos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar el primer punto, ¿sí? Lo que vamos a desarrollar ahora es que yo tenga las acotaciones, ¿sí? Obviamente no cumplen normativas, simplemente están para una parte explicativa, ¿sí? Me voy a mover hacia acá, es decir, desde el punto verde me tendría que ir 30 hacia la derecha, tendría que bajar 5, me tendría que desplazar 50 a la derecha, tendría que subir 40, tendría que ir hacia mi izquierda 80 y después tendría que bajar 35 para llegar al punto inicial, ¿sí? Si yo me iría de este punto, vamos a aclarar, ¿sí? En este caso, que vamos a poner una coordenada, ¿sí? En este caso vamos a poner la coordenada 10, 15. Si, para volver a explicar cómo haría con el método anterior, ¿sí? Con el método anterior, las coordenadas, si yo estoy en 10, 15, me muevo 30 para acá, ¿sí? Esta coordenada sería 40, 15, es decir, me desplacé 30. Y después bajo, ¿sí? Entonces, como bajo, se modifica el eje Y, entonces pasaría 40, 10. Ahora me tendría que desplazar 50 hacia la derecha, entonces el resultado sería 90, 10. Ahora, si yo subiría 40, el que se alteraría es el eje Y, entonces tendría que ser 90, 50. Después tendría que ir hacia la izquierda 80, y que se modificaría sería el 90, ¿sí? Y sería 10, 50. Esto lo que estoy hablando es el anterior método, ¿sí? Entonces, esos son el método de coordenadas reales. ¿Cómo haríamos nosotros con las coordenadas, ¿sí? Polares? Yo me tengo que mover 30 para acá, ¿sí? Vamos a poner, tengo que llegar a este punto que está acá. Estoy en 10, 15 y me tendría que desplazar 30 hacia la derecha. Entonces, siempre recuerden que acá tendríamos que poner el arroba, el valor de la línea y el ángulo de inclinación. En este caso, yo estoy acá y me quiero desplazar para acá, lo que tendría que escribir sería arroba 30, porque me quiero desplazar 30, con un ángulo de inclinación de 0. Y llegaría a este punto que está acá. Y ahora tendría que bajar 5. Entonces, la respuesta sería arroba 5, porque es el valor de la línea, 270, porque bajé. Ahora me tendría que desplazar hacia la derecha 50, ¿sí? Como está acá, de acá a acá. Entonces,
lo que tendrías que escribir sería arroba 50 y 0 grados. Ahora tendría que subir 40, ¿sí? Ese 40 lo que tendría que poner es arroba 40 a 90 grados, ¿sí? Ahora tendría que volver 80, ¿sí? Hacia mi izquierda, ¿sí? Para llegar a este punto que estamos viendo en pantalla. Entonces, ¿qué tendría que escribir? Arroba 80, porque es el valor de la línea, y el signo menor y 180 grados, quiere decir que me iría hacia la izquierda. Y para terminar el dibujo, que tendría que volver acá, le tendría que poner arroba 35 y 270 grados. Y automáticamente haría este dibujo con el método de coordenadas polares. ¿Sí? Vamos a ver la última pieza. ¿Sí? Acá vamos a tener una pieza, que la tenemos acá. ¿Sí? Vamos a poner las cotas. ¿Sí? Vamos a buscar el primer punto, que es este puntito rojo. Para hacer una explicación, me tendría que mover hacia la derecha 20, subir 15, mover hacia la derecha 60, bajar 15, mover a la derecha 20, subir 40, ir a la izquierda 100 y bajar 40. Ese sería el movimiento que tendríamos que hacer. Entonces, para hacer el primer caso, que yo me tengo que mover para acá, hacia la derecha, yo lo que tendría que escribir, bueno, acá digo que empiezo en la coordenada 60, 50, porque siempre empezamos en un punto, ¿no? Yo me tengo que ir de este punto a este punto que está acá. Entonces, lo que tendrías que escribir sería arroba 20 a 0 grados. ¿Qué le estaréis diciendo al software? Movete 20 a la derecha, ¿sí? Ahora tengo que subir 15. Entonces le pondría arroba 15 a 90 grados. Ahora me tendría que mover 60 hacia la derecha. Entonces, ¿qué se escribe? Arroba 60 a 0 grados. Ahora voy a bajar 15. Entonces, lo que se escribiría sería arroba 15 a 270 grados. Ahora me tendría que mover hacia la derecha, 20. Entonces, lo que tendría que tipear sería arroba 20 a 0 grados. Ahora, buscaría el punto de acá arriba, es decir, de donde estoy tengo que subir 40. Entonces, lo que tendría que escribir es arroba 40, que es el valor de la línea, a 90 grados. Y ya para ir finalizando, me tendría que desplazar hacia la izquierda 100. ¿Sí? Entonces, ahí lo que tendría que escribir es arroba 100 a 180 grados. Y tendría que bajar 40. Entonces, para bajar 40 tendría que poner arroba 40 a 270 grados. Esto es más o menos lo que es la explicación para el sistema de coordenadas polares. ¿Sí? Lo que estuvimos viendo nosotros hasta ahora es el de coordenadas reales o absolutas y este es el de polares. Faltaría el de coordenadas relativas. Es la última parte teórica, es decir, de comprensión de los métodos de dibujo. El siguiente paso ya es utilizando un software. En este caso, bueno, la próxima actividad que realizaríamos es hacer estos ejercicios, pero trabajando, en este caso, por ejemplo, en el AutoCAD. Daríamos por terminado, en este caso, los dos métodos de dibujo, ¿sí? Siempre recordando que nosotros lo que estuvimos viendo, ¿sí? Son los métodos teóricos, ¿sí? Y lo que vamos a desarrollar ya en el AutoCAD serían los dos métodos que terminamos de explicar, más el del sistema de coordenadas relativas. Así que bueno, espero que les haya gustado, lo hayan entendido. Y bueno, esta es una muy breve explicación de los dos métodos, que bueno, obviamente es un complemento de lo que vamos a hacer en las partes prácticas. Bueno, le digo muchas gracias y bueno, continuamos con la explicación de métodos de dibujo, en este caso en AutoCAD.